me parece que desde un principio México ha equivocado cómo aplica lo que tiene que ver con la política exterior y de manera particular en el tema de Venezuela. Nosotros desde el PRD seguimos insistiendo en que la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos no puede estar por encima de la violación de los derechos humanos, que es lo que ha estado ocurriendo desde hace ya mucho tiempo en Venezuela. Por eso nosotros seguiremos en la idea de que ojalá y México pudiera rectificar en ese sentido y ser más contundente en la posición que ha tenido en torno a lo que ocurre en este país. Pero lo contundente sería romper relaciones mientras se calman los ánimos, ¿no? Se define algo, porque ¿qué otra cosa puede hacer? No, me parece que más que romper relaciones es tomar una definición frente al gobierno de Venezuela, es decir, el rechazar la violación de derechos humanos, el rechazar la violación a la libertad de expresión, el rechazar el libre tránsito que debe de estar ocurriendo en este país, el que rechacemos las condiciones en las que están viviendo las ciudadanas y los ciudadanos venezolanos que están prácticamente un día sin luz, un día sin agua, un día sin qué comer, están saliendo de su país por miles. Entonces me parece que ahí es donde podríamos ser más contundentes, tener un pronunciamiento al respecto y ponernos del lado de las venezolanas y venezolanos que les están siendo atentados. Que surtan efecto, porque pues, sí hay pronunciamientos, pero pues no pasa de... En principio, lo que hemos escuchado de todos los países, en principio, son las posiciones en torno al tema. Y vemos que México no ha estado con la mayoría, no estuvo con el Grupo de Lima, no estuvo con el Grupo de la OEA, ahora mismo no lo estamos ante la circunstancia que estamos viviendo, y me parece que sería sustancial que México dejara esa ambigüedad y pudiéramos tomar una posición más firme. Por lo demás, pues a final de cuentas es un asunto que está transcurriendo y es en los organismos internacionales, en estos espacios en donde México debe de fijar su posición. Eso están haciendo todos los países en particular. Bueno, me parece que ha habido de todo en esta legislatura. Por una parte, nosotros por supuesto que saludamos lo que tiene que ver en la coincidencia de poder tener una guardia nacional, lo que tiene que ver con la reforma educativa, lo que tiene que ver con la reforma laboral. Estuvimos a favor de ir en contra de las remuneraciones que vayan más allá de lo que gane el presidente de la República, aunque en todos estos temas hemos aportado propuestas, pero también no hemos coincidido al 100% y lo hemos dejado de manifiesto. Hoy por supuesto que saludamos lo que tendremos en torno a las mujeres del hogar, la prohibición infantil, que es un tema que siempre ha estado en la agenda del PRD, pero por otra parte lamentamos algunas de las actuaciones que hemos tenido en la Cámara de Diputados, como tiene que ver con la injerencia del Ejecutivo de manera permanente. Yo digo que el principal legislador de Morena es el Ejecutivo y lo sigo sosteniendo. No por nada el día de hoy estamos discutiendo la ley o discutiremos en unos minutos más la ley de austeridad. Me preocupa de que Morena sea una oficialía de partes, pero también nos deja muchas experiencias. Una, lo que tiene que ver en que defendamos la autonomía en torno a las definiciones y decisiones del Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados, que podamos ser un poder de contrapesos, que no dejemos de señalar y de decir lo que estamos haciendo. Nos deja también, al menos personalmente, satisfecha en el sentido que cuando los grupos opositores nos hemos puesto de acuerdo, hemos avanzado también mucho más ante Morena y sus aliados, y lo que esperamos es que el próximo periodo pueda ser un periodo en donde no se tomen solo los puntos o la agenda de Morena y en este caso del presidente, sino que sea un periodo el que pueda estar más nutrido
de las propuestas, iniciativas de todos los grupos parlamentarios, porque sí las hemos presentado, pero no ha habido la disposición de discutirlas de manera particular. Nosotros seguiremos teniendo temas pendientes que tienen que ver con nuestro programa, como la legalización de la marihuana, como la interrupción legal del embarazo. Seguiremos exigiendo para que exista una nueva reforma en torno a la reforma, a lo que está en torno a lo que tiene que ver con la reforma energética. Tenemos que discutir también nuevas formas alternas que vayan más allá de la petrolización. En fin, creemos todavía que hay temas pendientes que vamos a seguir impulsando desde la izquierda y que esperamos que puedan ser debatidas y escuchadas en el próximo periodo. Diputada Rosario del PRI comentaba que lamentaba que no se hubieran disputado las reformas con las leyes secundarias, la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Bueno, eso lo comentamos también en su momento, que siempre las reformas constitucionales, en nuestra opinión, deben de venir acompañadas de las leyes reglamentarias. Tal es el caso de lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, que aunque ya sabemos que se está discutiendo en el Senado de la República, lo que tiene que ver con la ley de la Guardia Nacional o del Registro Nacional de Detenciones, el del uso legítimo de la fuerza, pues nos parece delicado que no lo hagamos en conjunto, porque ahora vemos por una parte que ya está echándose a andar lo que tiene que ver con la Guardia Nacional sin su ley reglamentaria, es decir, no sabemos exactamente qué es lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en torno a hasta dónde pueden utilizar el uso de la fuerza en una u otra circunstancia. Pareciera que solamente se cambiaron de uniforme los militares y ahora se van y se presentan como la Guardia Nacional Civil. Entonces me parece que hay todavía errores de que no sabemos con las detenciones que haya cómo se van a hacer, de qué forma, cuál es el trámite, cuál será la coordinación que debe de haber en cada tema en torno a todo lo que tiene que ver con la Guardia, pero esta coordinación con los distintos niveles de gobierno, los gobiernos municipales, estatales, el gobierno federal. Y bueno, y en las leyes secundarias, si tuviéramos tenido las respectivas leyes secundarias, no habría duda de lo que hemos estado diciendo, que no permitiremos que las plazas se entreguen a los profesores o a las direcciones sindicales, que no permitiremos que se pierda la rectoría del Estado, que es parte de lo que queda en el ambiente. Y me parece que pues siempre esto ayuda a fortalecer cualquier iniciativa que tengamos. Ojalá y también en el siguiente periodo cualquier reforma constitucional pues vaya acompañada de su ley reglamentaria. ¿Qué tanto les ha afectado el hecho de que los limitaron cuando suben a tribuna a presentar sus iniciativas? Yo es que por mayoría pues Morena tiene más, luego así por orden, ¿no? Y a los que menos, a las fracciones más pequeñas pues les toca menos presentar sus. Me parece que ese también es un desacierto de esta legislatura. Nosotros lo que decimos es que lo que está expresado en la ley orgánica, en el reglamento y en la propia Constitución es que los grupos parlamentarios tenemos el mismo derecho de presentar iniciativas, el número y de usar la tribuna, lo que a nosotros nos ha parecido una restricción por una parte, pero por otra parte también también decirles que el PRD ha estado presente, es decir, hemos presentado iniciativas cada que tenemos la oportunidad o el derecho que tenemos de hacerlo, hemos presentado distintos puntos de acuerdo, hemos pasado en todas las intervenciones de todos los dictámenes, es decir, nosotros hemos aprovechado, me parece que de manera extraordinaria el tiempo que tenemos para participar, pero no deja de ser uno de los desaciertos que sí, por supuesto que quisiéramos tener más tiempo en la tribuna, pero me parece que ha sido uno de los desaciertos también el que se hubiera transitado en ese acuerdo, que nos parece que lacera los derechos de los grupos parlamentarios, porque no solamente los grupos parlamentarios están representados numéricamente y a partir de eso que proporcionalmente sea su participación, no, los grupos parlamentarios representamos ideas y representamos propuestas que no coinciden con otros grupos parlamentarios, y alguien podría decir es que los 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron por Morena son los que los trajo aquí. No, todos sabemos que hay una sobrerepresentación, digo, y también, pues así como hay ciudadanos que votaron por una opción, hubo otros ciudadanos que votaron por otras opciones y por otras propuestas como las que representa el partido
de la Revolución Democrática. Oye, diputada, y sobre el asesinato de esta joven ahí en el CCH, pareciera que ya cualquiera puede llevar un arma del tipo que sea y pues en aras de la libertad que tiene la gente, pues no se revisan a los jóvenes y vemos ya Mira, una pues yo creo tragedia. que lo que estamos viendo es la violencia generalizada. Lo vimos en Zacatecas, lo que ocurrió, no solamente como un estudiante, sino con otro joven que estaba en la propia universidad, cuando estaba el fiscal presente en las instalaciones. Por supuesto que nos alarma lo que estamos viendo ahora en el CCH, que es delicado porque también ocurre en el aula de clases. Bueno, ya teníamos el antecedente de lo que hubiera ocurrido con los problemas que hubo con algunos altercados y enfrentamientos que hubo en la propia UNAM. Me parece que son dos cosas. Uno, para que las propias instituciones tienen que prevenir todo este tipo de circunstancias, pero hay que prevenir también en el sentido ir más allá, una prevención en verdad en contra de la violencia y de cómo garantizar que todo el mundo nos sintamos seguros, ¿no? Tenemos el caso que ocurrió en Jalisco también, donde fue asesinada una mujer también, Vanessa Gaitán, entonces donde también aunque tenía medidas de protección, 3 medidas de protección ya dictadas, lo que vemos es de que llega su atacante, el que lo había estado violentando y la mata. Entonces esos son llamados de atención de que tenemos que tener por una parte acciones para prevenir, pero también nos llama la atención de que algo está ocurriendo en nuestra sociedad, de que no está bien, que tenemos que empezar a abatir cualquier tipo de violencia para cualquier ciudadano o para cualquier ciudadana. Y otra cosa más que creo que tenemos que hacer en esta legislatura y de manera particular la mayoría de Morena y en ocasiones sus aliados, es que debemos de dejar de echar culpas. Se debe de dejar, creo yo, sin olvidar el pasado, tener muy presente, ojalá y tuvieran presentes todas esas denuncias cuando hablan de que nos dejaron un cochinero, pues ya estuvieran presentando las carpetas de investigación, las denuncias correspondientes para saber que hay congruencia en ese sentido. Me parece que ahora ellos tienen la responsabilidad que deben de dejar de repartir culpas y ponerse a gobernar y dar respuestas a las ciudadanas y ciudadanos en el tema tan grave que tenemos de inseguridad en todo el país y en temas que tengan que ver en la vida diaria de las mexicanas y los mexicanos. No, yo creo que todavía, de repente cuando lo escucho me parece todavía un discurso de campaña, creo que debemos dejar eso atrás y gobernar con una estrategia, me parece que lo que ha faltado es una estrategia, lo vimos cuando la guerra contra el huachicol, díganme cuáles carpetas, hablan de que hay un ahorro, ¿en dónde está el ahorro? Cuando fue lo del huachicol vimos que hubo comunicación del gobierno federal hasta 11 días después de que se implementó, que no se buscan alternativas, qué es lo que ocurre, y eso es lo que ocurre en cualquier cosa que echan a andar, es decir, sin una estrategia definida. Les ha faltado estrategia, pero nunca es tarde, y yo espero que este gobierno también escuche más, que escuche también a los que no coinciden con él, que deje de tratar de dividir, porque él es un presidente de todas y de todos, aunque algunos los descalifique de manera reiterada. Gracias, diputada. Gracias a ustedes, compañeros.